Y es que existirán momentos donde nuestra vida espiritual a veces entra como en decadencia. Llámese decadencia esa parte donde la fe como que empieza a menguar, como que se cae. Y cuando hablamos de la decadencia espiritual, no nos estamos refiriendo, por supuesto, a un creyente verdadero, cuya vida espiritual quizás no se encuentra en los mejores momentos, como a veces esperamos que esté vigorosa, que esté saludable. Y la palabra de Dios, sin embargo, por toda la Biblia nos advierte que muchos podemos tener un concepto errado de nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo dice, no tengas un más alto concepto de sí mismo que el que debas tener, sino que con cordura, cuerdo, con los pies en la tierra. Entonces, a veces podemos hasta creer que somos creyentes aún sin serlo. Algunos se creen que son creyentes aún sin creer que la Biblia es la palabra de Dios, sin haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe y dar los pasos que la palabra me da para que yo pueda empezar a crecer dentro de este nuevo nacimiento. Es posible que un verdadero cristiano pase por un periodo de declinación espiritual, que no pueda distinguir o que escasamente pueda distinguir la obra de Dios a través de su gracia en su propia vida. De hecho, la parábola del buen pastor, la parábola del pastor y la oveja perdida y todo eso, se refiere a una persona que, aunque no ha abandonado su fe, no se ha ido de la iglesia, a veces también uno se descarrila. Y ahí es donde necesitamos que el Señor también nos levante, nos acaricie, que nuestra fe se revitalice. Porque vendrán momentos difíciles, todos pasaremos por momentos difíciles, y donde vendrán momentos en que tenemos que tomar decisiones. ¿A quién vamos a seguir? ¿Cómo vamos a decir? Hoy es muy fácil entrar por la puerta principal y salir fácil también por la puerta principal de la iglesia. Hoy lo más difícil que de repente notamos es podernos sostener en la vida cristiana. Muchas circunstancias que se manejan alrededor y que quizás no hemos trabajado para poder manejar todas esas cosas, hacen que yo me vaya alejando del Señor, de la vida cristiana, de la comunión con la iglesia, de la comunión con el Señor, hacen que yo me vaya alejando poco a poco. Por eso la decadencia espiritual es una realidad que no podemos desconocer. La pregunta en esta mañana es cuáles serán esos síntomas que vamos a empezar a notar por los cuales estamos atravesando en ese periodo. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cuáles serán las causas que nos puedan llevar a que nuestra decadencia espiritual se note, ¿no? Esa penosa condición? ¿Cuáles serán las causas? Hay quienes a veces pedimos mucha bendición de Dios, Señor, sana mi economía, haz un milagro económico, y Dios empieza a hacerlo. Y a veces esa es una de las causas por las cuales muchos empiezan a decaer espiritualmente. ¿Cuáles serán también las soluciones que tenemos, que debemos aplicar para evitar caer en ese estado y para podernos recuperar? Y ojalá que si lamentablemente nos encontramos allí, que el Señor nos ayude para poder otra vez estar arriba con nuestra fe, estar animados, estar bien animados, bien persuadidos de en quién hemos creído. Pero hagamos algunas aclaraciones en esta mañana para poder poner estas cosas en perspectiva. Lo que hay que preguntarnos siempre o lo que hay que decirnos siempre es que Dios nunca falla, fallamos nosotros. Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para que podamos mantenernos firmes. Y usted se preguntará,
que hay algunas herramientas que debemos tener en cuenta para mantenernos firmes. Primero, Dios nos ha dado la iglesia, eso es bien importante. Nos ha dado incluso un lugar, porque cuando hablo de la iglesia nos ha dado ese cuerpo de Cristo, los hermanos en la fe que están ahí, pero también nos ha dado un templo, un lugar donde acudir. Lo segundo es que nos ha dado el poder de su espíritu, su poder está en medio de la iglesia. Entonces fíjese que nos ha dado algunas cosas para que nosotros podamos mantenernos firmes en la fe. Lo otro que el Señor nos ha dado es su palabra. Eso es importantísimo porque su palabra es viva y es eficaz. ¿Qué más puedo decir? En esta mañana nos ha dado un pastor, nos ha puesto un ministro ahí para que nos ministre, valga la redundancia de la palabra, esté pendiente de nosotros por medio de la edificación de la palabra, nos predique la palabra, nos amoneste, nos exhorte, nos consuele, nos ayude, está ahí. Entonces, la pregunta es, ¿en qué falla Dios? Dios no falla, fallamos nosotros. Cuando todo hijo de Dios falla, nada de Dios falla, nada, absolutamente nada. Entonces, Dios me ha dado a mí todas las herramientas de gracia para que yo pueda sostenerme firme en la fe. Y cuando digo firme en la fe es para que yo me pueda sostener firme en el Señor, en mi comunión con Dios, firme en el evangelio, de que estas cosas no me agarren desprevenido, de que yo esté ahí listo, como dice, al pie del cañón, que si el Señor viene ya, nos vamos con el Señor, que si nos toca morirnos, pues nos vamos con el Señor también. Estar firme en nuestra vida espiritual. Pero no solamente eso, sino que cuando nuestra vida espiritual está firme, pues muchas cosas bonitas pueden suceder alrededor. Así estemos pasando por los momentos más oscuros y más difíciles de la vida. Lo primero que debemos tener en cuenta es que tenemos una gracia indestructible. Si quiere mantenerse allá, acuérdese de esta gracia. La gracia es indestructible, es una gracia salvadora, está siempre ahí, siempre va a estar ahí. La gracia es un don inmerecido, es algo que no merecíamos, pero que por medio de nuestro Señor Jesucristo ha venido para quedarse. Ella no va y viene, los que vamos y venimos somos nosotros, los que estamos arriba o variamos somos nosotros. Los de doble ánimo somos nosotros. Los que dice la Biblia que somos como el profeta Elías, somos nosotros. Hombres con pasiones, o sea, con emociones que en cualquier momento están arriba, están abajo, somos nosotros. Pero que Dios ha provisto una gracia indestructible. Esa gracia es una gracia salvadora. Y Dios nos hizo partícipe de esa gracia salvadora en Cristo. Es totalmente imposible que esa gracia sea destruida por el diablo y hasta por nosotros mismos. Que nos queramos parar encima de la gracia de Dios es otra cosa, que a veces tenemos problemas en el sentido de que no valoramos lo suficiente la gracia que Dios ha derramado en nuestra vida. Es que la gracia es aquel que está en lo alto, que no tiene necesidad de nada, que está arriba, se agache a socorrer al que no tiene nada y que lo necesita todo. Esta gracia. No podemos desconocer que un creyente puede atravesar por periodos de decadencia espiritual, que incluso pueda llegar a tener dudas de la realidad de su fe. Pero una cosa es el apóstata, que por un tiempo piensa ser creyente. El apóstata es muy diferente al creyente que pasa por un periodo de decadencia espiritual. Entonces, externamente el apóstata vive como un creyente, pero finalmente se aparta del Señor. Y otra muy distinta que el creyente verdadero, que por un tiempo su realidad espiritual, su vida espiritual decaiga por algunas cosas que no puede manejar, que no sabe manejar. Cuando un apóstata se aparta del Señor, este alejamiento de él no le preocupa.
se va como si nada, porque externamente se mantiene fingiendo ser un verdadero hijo de Dios. Entonces, en estos días, pues es increíble lo que pasa a veces y en estos tiempos uno se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Un amigo mío muy renombrado en X planeta, en X parte, tenía una de las iglesias más grandes, casi que de Colombia, y por algunas razones personales se retiró del ministerio. Y en estos días pues uno lo ve como poniendo cosas que estábamos en contra de todas esas cosas y que las enseñábamos y que etcétera, etcétera, lo vemos compartiendo y haciendo cosas. Entonces uno se pregunta, ¿esa persona estaba aguantada en la iglesia? O sea, ¿era un apóstata? Uno se pregunta todas esas cosas. Una cosa es que un verdadero cristiano pase por momentos de decadencia espiritual y otra cosa es que el apóstata está ahí, si se retira le da lo mismo, si se retira no se retira, él le da lo mismo. Entonces, por eso el apóstol Pedro nos exhorta en primera de Pedro capítulo 1 versículos 5 y 6, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Toda diligencia, lo que el Señor sí no se acomoda es con la vagancia espiritual. Aquí poniendo toda diligencia. Entonces, una cosa, vuelvo y repito, es aquel creyente que pasa por un momento difícil, a aquel creyente que es o más bien no es creyente, sino que es un apóstata que está ahí y en cualquier momento se va, le da lo mismo, si se va, le da lo mismo. Por eso una vez se pregunta, bueno, ¿y esa persona qué? Uno se sorprende a veces con algunas hermanas que se van de la iglesia. El marido se descarrila y ellas se van detrás. Pero lo primero que hacen es quitarse la falda y ponerse pantalón. Lo segundo que hacen es cortarse el cabello. Y lo tercero que hacen es perforarse sus lóbulos de las orejas para ponerse adornos. Entonces uno se pregunta, ¿será un cristiano verdadero? Porque el cristiano verdadero, si está pasando por un momento difícil, ese momento difícil lo va a aprovechar para acercarse más a Dios, aún en medio de sus luchas. Acuérdese de la oveja aquella perdida que el Señor fue y la buscó y dejó las otras en culto. Dijo un predicador, dejó las otras en culto y fue y buscó a la perdida. Y la encontró de novio, dijo alguno. No, la encontró pues perdida. Ese es un creyente que pasó por un momento de decadencia espiritual, pero el Señor la levantó y la recogió en sus brazos. Y a todos nos puede pasar ese momento. Y aún sin haber negado la fe, sin irnos de la iglesia. Pero al apóstata le da lo mismo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, fíjese que el Señor nos dice que vosotros también poniendo toda diligencia a la fe, a la creencia nuestra de estar en el Señor, de estar ahí. Por eso dice, a la fe añadid virtud. A esa creencia, a esos pasos de fe que hemos dado, de ahí hemos llegado a arrepentimiento y fe. Sin embargo, a esa fe hay que añadirle otras cosas con toda diligencia. Por ejemplo, a vuestra fe hay que añadirle virtud. Y la palabra virtud, si la buscas en el diccionario teológico, significa poder, pero en el contexto de la palabra significa excelencia moral. Y la excelencia moral es practicar la moralidad que Dios tiene en su palabra, una moralidad absoluta. Y por ahí se empieza a hacer la voluntad de Dios. Entonces, a esa fe hay que aplicarle la moral que Dios tiene en la Biblia. Son 9 mandamientos morales que están en la Biblia y están por toda la Biblia. Hay que aplicarle eso. Pero aparte de eso, a esa moral, a esa excelencia moral, hay que añadirle conocimiento. Dice la Biblia
que el pueblo no pereció porque ayunó o lloró, sino por falta de conocimiento. A veces por falta de conocimiento no podamos dar pasos firmes en la fe. A veces por falta de conocimiento cuestionamos, decimos sin tener o no tener la razón. Pero también a ese conocimiento no se puede dejar como un conocimiento desbordado, que haga lo que se le dé la gana, sino que hay que agregarle dominio propio, y Dios nos ha dado dominio propio. Lo que pasa es que el dominio propio es como un músculo que se ejercita. Entonces, ¿qué hacemos metidos en algo que nos puede estar haciendo mucho daño? ¿Qué hacemos por ahí? Entonces tenemos que huir. Entonces dice también aquí la palabra del Señor que al dominio propio hay que agregarle paciencia. Y a la paciencia hay que agregarle piedad, o sea, hay que buscar más de la vida espiritual, del conocimiento de Dios, reconocer que Dios está en todas partes y que es una realidad. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación. La vocación aquí es esa palabra que significa la vida cristiana, el cristianismo, lo que usted ha elegido. Y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tenemos una responsabilidad de vivir con el Señor y experimentar la seguridad de la salvación. Pero sobre todo nos va a ayudar a que la gracia es algo que no se va a destruir, es inquebrantable, está ahí siempre para socorrernos a nosotros. Dice el apóstol que escribió la carta a los hebreos, dice que podemos acudir a él, Hebreos 4:16, podemos acudir a él, al trono de la gracia, confiadamente y hallar la gracia para el oportuno socorro. La gracia siempre va a estar ahí, nadie la va a destruir, nunca se va a acabar. La gracia de Dios es infinita. ¿Y todo por qué? Por esa obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Entonces hay gente que dice, es que Dios falló conmigo. No, fallamos nosotros, porque Dios tiene todo para que nosotros estemos ahí. Un comentarista bíblico dice, la elección y el llamamiento son y seguirán siendo actos redentores de Dios. Claro, quiero aclarar aquí, porque esta idea pues es de un calvinista. El calvinismo habla de la elección salvo siempre salvo, pero en este caso podemos aplicar la elección como la manejamos en la iglesia, de que la elección, todos están llamados a ser salvos siempre y cuando crean en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el Cordero de Dios que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. No es que unos nacieron para ser salvos y otros nacieron para ser condenados, pero en ese proceso o en ese contexto es que los que hemos sido llamados y elegidos cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros seguiremos siendo redimidos por la gracia y el perdón de Dios que está siempre ahí, y nos hemos acogido a ella, nos hemos acogido a su gracia. Y hay una tarea también y una responsabilidad del hombre. ¿Cuál? Pues que nosotros debemos estar ahí siempre firmes y constantes y con toda diligencia. Si algo te falta en esta mañana, hay que agregarle, hay que añadirle, hay que mirar. Tomando el texto del apóstol Pedro, yo molestaba mucho con unos, allá en el pueblo donde yo estaba, habían unos ancianos y ellos caminan mucho por el pueblo y son muy fieles allá en su religión, muy devotos. Y ellos van a las 6 de la mañana y van a las 6 de la tarde, y si hubiese a las 3 de la tarde, también iban a las 3 de la tarde. Pero el anciano tiene un machete, una peinilla, machete, no sé cómo le dirán en otro país, amarrado a la cintura constantemente. Aparte de eso, carga un arma de fuego metida en un bolso y la carga ahí. Cualquiera que le diga el apodo que a él no le gusta, se lo diga, él saca el machete o saca el revólver y hasta le hace daño a la otra persona.
Y fíjese que este señor pues tiene mucha fe, porque él va a su culto tanto en la mañana como en la tarde. Pero su fe no le alcanza para cambiar algunas actitudes. Y en ese caso esas actitudes negativas de hacerle daño a los demás. Y muchas veces le pasa al cristiano de la misma manera. Cree, va al culto, diezma, ofrenda, pero su fe no le alcanza para cambiar a veces el chisme, cambiar el entrometimiento, cambiar la ira, cambiar algunas cosas. Entonces, por eso el apóstol Pedro dice, hay que con toda diligencia a la fe que tú tienes hay que añadirle algunas cosas. Esas cosas siempre van a estar ahí porque tenemos una gracia inquebrantable. Esa no se va a quebrar por ningún modo, de ninguna manera, siempre va a estar ahí. Y por eso cuando hemos hecho algo que no agrada al Señor y vamos a la predicación de la palabra, esa palabra nos ayuda, nos reconforta, nos anima, nos hace pensar diferentes. Esa confrontación con la palabra nos llama. Esa es la gracia inquebrantable que Dios tiene ahí siempre para todos sus hijos. Todo verdadero creyente debe esforzarse por experimentar la seguridad de su salvación. La salvación no se pierde, la salvación está ahí, a no ser que, como vuelvo y repito, sea un apóstata, que le da lo mismo si se va o no se va. ¿Qué debemos hacer o cómo debemos hacer esto? Dice segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadía vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia hay que agregarle piedad. Una cosa es experimentar dudas en cuanto a la seguridad de nuestra salvación, en cuanto a la seguridad de nuestra vida cristiana, y otra es muy diferente, poseer una salvación insegura o decir que su salvación es insegura. Su salvación está asegurada en el Señor porque el que murió en la cruz del Calvario es el Señor por usted. ¿Que la salvación se puede perder? Sí, la Biblia me dice que se puede perder. Pero qué bueno que usted se siga manteniendo firme en la fe, se siga manteniendo en el Señor, se siga manteniendo mirando a Cristo. La salvación no nos da inseguridad, no es insegura. Un hijo de Dios puede pasar por momentos de duda, sobre todo si está pasando por esos momentos donde su fe ha menguado, hay una decadencia espiritual, pero la gracia salvadora que Dios ha puesto ahí para nosotros nos permitirá que no nos apartemos, estar ahí siempre. Ella va a permitir que no nos apartemos, que no salgamos de los caminos del Señor. Esa gracia hace que el creyente se mueva de una manera efectiva, procure levantarse siempre de ese estado penoso que a veces caemos, todos caemos ahí. No crea, los pastores tenemos problemas, lo que pasa es que no se los andamos comentando a todo mundo. A veces ni a nuestra misma esposa, porque, Dios mío, de pronto la esposa está pasando por un mal momento y yo digo, yo también estoy pasando por un mal momento. Y nosotros, pues, nuestros amigos son muy limitados, no tenemos con quién hablar sino con el Señor, y arrodillarnos, también pasamos por momentos y a veces también nos descarriamos. ¿En qué sentido? No abandonamos la fe, no abandonamos la iglesia, no abandonamos lo que hacemos, pero sí a veces tenemos momentos difíciles donde necesitamos que el Señor nos ayude, que meta su mano. No crea, nosotros también somos de carne y hueso, también experimentamos eso. ¿Y sabe por qué a veces también Dios lo permite? Para que nosotros ayudemos a los demás. Eso es lo que dice el apóstol Pablo acerca del amor. Entonces, mi hermano, todos los que estamos aquí pasamos por momentos difíciles. También nos puede pasar a los pastores, a una persona prominente de la iglesia. Si una persona se aparta y nunca regresa, es porque no es un cristiano descarriado, sino que sencillamente nunca perteneció al carril, nunca perteneció a la iglesia. Entonces, mi hermano querido, yo creo que es bien importante que tengamos en cuenta
o que tengamos claro todo esto. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, es evidente que estas personas estaban en la iglesia, profesaban ser de Cristo en tu nombre, dice. Estas personas tenían una persona, digamos, tenían un liderazgo en la iglesia, profetizaban, o sea, predicaban en el nombre de Cristo, hicieron milagros en el nombre de Cristo, echaron fuera demonios en el nombre de Cristo. No en el nombre de Mahoma, ni de Lao Tse, ni nada, en Cristo, en el nombre de Cristo. Y en aquel día el Señor, en el día del juicio, ustedes nunca fueron míos. Yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que la Biblia llama en el Nuevo Testamento el apóstata. El apóstata va para todas partes, menos para ninguna. Entonces, primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Se acuerdan de un tal Demas? Sufrió con el apóstol Pablo, predicó con el apóstol Pablo, fue con el apóstol Pablo a todas partes, pero dijo el apóstol Pablo: este Demas ha amado más al mundo que a Cristo. Me ha desamparado, me ha abandonado. En el momento que más lo necesitaba, arrancó y se fue al mundo. Amó más al mundo y sin embargo parecía que fuera del Señor, parecía que fuera un cristiano verdadero. Recibió piedra, blasfemia, recibió choque, recibió problemas. Estaba con Pablo, hasta Pablo dijo: no, este es un buen cristiano, pero de repente vinieron las cosas, se pusieron apretadas y lo primero es que se fue por aquí. Entonces, Juan no dice que salieron para que se manifestase que no todos eran de nosotros. No, él está diciendo, salieron para que nosotros podamos entender que hay algunos que todavía no son de nosotros. Están ahí, pero no todos son de nosotros. Así profesen ser cristianos. Pero en esta mañana yo lo animo en el nombre de Jesús a que con mucha diligencia usted añádale a su vida cristiana lo que le está haciendo falta. ¿Qué le está haciendo falta? Agregarle a su fe, a su creencia, al conocimiento de la gracia. ¿Qué le está haciendo falta? Algo de pronto puede estar haciendo falta que hace que usted cada momentico se desanime y sea como esa persona de doble ánimo. No, yo no vuelvo a la iglesia, le vea peros a todo, a la ofrenda, a los diezmos, le vea peros al pastor, le vea peros a los hermanos, le vea peros a los amigos, a todo le está viendo peros. Entonces, la pregunta es, ¿qué le está haciendo falta? Con toda diligencia a vuestra fe, añádale esto, añádale aquello, añádale aquello, añádale aquello. Hoy tenemos un problema muy serio y es que hay mucha información por lado y lado, muchísima información. Y yo trato de cuidarme en salud con eso, porque trato de ir más bien al texto sagrado y no predicar tanto testimonio, porque eso a la final lo que produce es emocionalismo. Es mejor ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué debo hacer según lo que me enseña la palabra? Pues un testimonio muy lindo. Eso es muy hermoso, todo eso. Y hay gente que es muy dada a hacer esas cosas. Y bueno, y el demonio y el que se fue sanado y todo eso. Pero el apóstol Pablo dice, a la final los milagros se acabarán, todo se acabará, pero quedará el amor. O sea, quedará el amor, que es lo más importante, los dones. Todo eso se acabará, pero quedará lo más importante, que es el amor.
Juan capítulo 10, versículo 27 al 30 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que yo, que todos, y nadie las puede arrebatar de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Estamos aferrados al Señor. Él nos lleva de la mano. Él nos tiene agarraditos. No nosotros a Él, Él a nosotros. Porque no podemos soltarnos del Señor. Y este texto nos enseña que Dios nos tiene agarrados de su mano. Él no nos va a soltar. De pronto a usted le parecerá que ya está suelto, que ya no hay nada que hacer, pero nadie nos puede separar de la mano de Dios. Nadie, nada ni nadie en este mundo. Es imposible que un verdadero hijo de Dios se pierda. Es imposible. Nuestra salvación depende de la obra de Cristo a nuestro favor, no de nuestra obra a favor de nosotros mismos. Nuestras justicias, dice la Biblia, son como trapos inmundos. Nosotros dependemos del Señor. Y fíjense que le estoy hablando primero de una realidad que hay en nosotros que en cualquier momento nos puede tocar la puerta de caer espiritualmente. Pero también le estoy diciendo que nos puede ayudar para sostenernos y no caer, o cuando estemos en medio de esa tribulación, podernos mantener firmes en el Señor. Dice Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Y vuelvo y le repito aquí con la doctrina de la predestinación, porque cualquiera puede malinterpretar estos pasajes. No, estamos predestinados a ser salvos en Cristo Jesús. No es que el Señor escogió unos para una cosa y otros para otra, no. Estamos predestinados cuando creemos a Cristo, cuando creemos al Cordero, estamos predestinados a ser salvos. Nos llamó, nos justificó, nos glorificó, y dice el mismo texto en Romanos 8:28 que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuáles cosas? Las buenas, las malas, las regulares, las no tan regulares. Pero también dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, antes de que tú vinieras al evangelio, ya el Señor te conoció. También los predestinó para que fuesen hechos conforme, destinados cuando creemos en Cristo, para que seamos hechos a la imagen de Dios, al Hijo de Dios, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esta cadena es imposible que se rompa si tú no la dejas romper, por supuesto. Si decimos que la salvación se puede perder, entonces podemos decir también que la salvación es por obras. Se puede perder en el sentido de que yo soy un apóstata y me voy, me da lo mismo, ya nada. Pero hay hermanos que están apartados, y hablo con los apartados en esta mañana, que en medio de todo están luchando por regresar al evangelio, luchando por regresar al Señor. Dan su paso aquí. Hay cosas que vuelven y lo sacan, pero están ahí luchando. Esas personas todavía valoran la gracia y se dan cuenta que la obra salvadora no es por obras, no es porque se porten bien, no. La obediencia es el resultado de algo que hizo Dios en mi vida, la salvación. Yo no me porto bien para que Dios me salve o para que Dios me bendiga. Señor, hoy leí mal la Biblia, apunte, Señor. Hoy le di mercado al pobre, vaya apuntando, Señor. Hoy me paré más temprano a orar, Señor, vaya apuntando. Este día tiene que ser extraordinario. No. De hecho, ya estamos bendecidos si hacemos esas cosas, por supuesto. Pero la obediencia es el resultado de haber aceptado la gracia de Dios. O sea, un favor que no merecía, me lo hicieron. Dios mío, ¿quién no se porta bien con algo que no merecía, pero que le dieron? Entonces, eso es una bendición. Alguien se apareció, pagó su deuda, le da todo lo que necesita. Usted no vive agradecido.
y hasta esa persona la honra, se porta lo mejor y cada vez que lo ve siéntese que le provoca. Y si eso lo hacemos aquí humanamente, ¿cuánto más con el Señor? Los que dicen que la salvación se pierden, no es que se pierda, es que no la tuvo. Entonces, para el descarriado, para el apartado, hay esperanza. Él tiene esa salvación. No se deje coger el tarde, por supuesto, porque de todos modos está pisoteando el evangelio, está por fuera, pero la salvación no es por obras. La única obra que hizo, la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, no dude nunca de la sangre de Cristo. Y el apóstol Juan nos dice que, perdón, que si en algo hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, eso. Pero también dice que debemos estar en comunión, en comunión. Entonces, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, qué bueno poder pensar en esta mañana, si hay algún hermano de los que están aquí, que está de pronto a punto de menguar, de caer, bueno, con toda diligencia, agréguele lo que le hace falta a su vida cristiana. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo puede perderse una persona que Dios ve tan justa como Cristo? Y esa es la gracia grande que tenemos aquí en este evangelio. Entonces, o sea, nos perdemos porque queremos. Pero ¿cómo puede perderse un cristiano si él se da cuenta de que Dios lo ve como el Cordero de Dios, tan limpio como el Cordero de Dios? Por sus obras, por supuesto que no, sino por lo que el Cordero hizo en la cruz del Calvario. Él nos ve directamente a nosotros. Él nos ve a través de nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Uno a veces pasa por las panaderías y esos ponquecitos de cumpleaños. Nosotros aquí en Colombia le decimos disque tortas. Realmente la palabra correcta es tarta, una tarta. El extranjerismo americano le dice pastel. Entonces ya esa palabra se ha estado metiendo pues en nosotros, el pastel. Nosotros le decimos la torta. Claro, la Real Academia de la Lengua no ha dicho otra cosa, entonces sigue siendo tarta. La tarta. Entonces vemos a veces el pan, ese ponqué lo vemos ahí y no tiene adorno y nos parece simplesco, raro. Uy, tan raro ese ponqué, hasta feo, dice. Pero cuando el panadero lo toma, le hace el adorno, le pone la cremita, una cosita, ahora hay figuritas para todo, eso cambia. Bueno, el cristiano o la persona sin Cristo es como ese pastel, así, sin adornos, nada, un pan ahí seco, sin nada. Pero cuando la gracia lo cubre, eso es lo que hace verlo lindo. Y eso es lo que dice la Biblia respecto al cristiano que ha creído en Cristo. Entonces Dios nos ve como ve al Cordero, como ve al Hijo de Dios, como ve a Cristo, así nos ve a nosotros, igualito. De ahí que el apóstol Pedro dice que cuando nosotros estamos en Cristo, hemos sido lavados con su sangre, hemos renacido de nuevo, nos ve limpiecitos, como que nunca partimos una vajilla, ni siquiera el pocillo más chiquitico lo partimos. Nos ve así el Señor, lindos, sin un pecado, sin un problema. Y yo quiero que a usted le eche mano a esto si está pasando por algún momento difícil. Y aunque la gracia salvadora es indestructible, todo creyente verdadero puede ser susceptible de caer en un estado de decadencia espiritual. Pero si hay algo que tenemos es que tenemos una gracia inquebrantable. Esto no se acaba, hermano querido. Esto no es por porciones. Esto no es por porciones, es una gracia inquebrantable. El que estaba por encima de nosotros, que no tiene necesidad de nada, decidió agacharse, porque esa es la palabra correcta, agacharse para socorrernos, para darnos lo que tenemos.
Y puede ser, porque todos pasamos por ahí, esté pasando por un mal momento, agárrese, aférrese. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la gracia inquebrantable de Dios. Está ahí siempre. La pregunta es, ¿eres un cristiano verdadero? ¿O simplemente estás ahí porque de pronto viste la posibilidad de hacerte a una chica, a un chico, de ejercer un liderazgo? Ay, aquí sí puedo. Y muchos hasta hemos sido engañados. Hay gente que se nos ha introducido en la iglesia y hasta hemos sido engañados. Personas con una apariencia piadosa y todo eso. Así como Demas, que mostró que parecía un cristiano verdadero, pero no era verdadero. Entonces, la gran diferencia entre un apóstata y un cristiano verdadero es que al cristiano verdadero le pueden llegar dudas, pero nunca se apartará del Señor. El apóstata nunca fue. Se fue, por eso se le da lo mismo. Y uno se aterra. Dios mío, ¿qué pasó con ese hermano? ¿Pero por qué hace eso? ¿Por qué llegó a ese extremo? ¿Por qué se fue? Bueno, así de sencillo. Nunca fueron de nosotros, dijo el apóstol Juan. Nunca fueron de acá. Pero que tú que eres de acá, que estás ahí conectadito en esta mañana, que estás luchando quizás por volver a la iglesia. Y obligadamente, así se levanta el pensamiento que quiera levantarse, porque sí se han levantado, que digan que no necesitas una congregación, que no necesitas congregarte, que no necesitas esto. Esa es una mentira del diablo para hacerte creer que no lo necesitas, pero sí lo necesitas. Dios nos inventó su cuerpo, que es la iglesia, para estar ahí sin hacer nada. No. Necesitamos la comunión con los santos. El estar en la comunión con los santos hay comunión con Dios. Es la manera de fortalecernos, de salir adelante. Y sobre todo en esta mañana, tener en cuenta de que Dios tiene una gracia en su iglesia, en su pueblo, una gracia que es inquebrantable. Esto no lo quita ni lo quebranta nadie. Dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La fe que me sirvió para entregarme, para venir a Cristo en arrepentimiento y fe, esa misma fe debe sostenerme para seguir ahí en el Señor, seguir firme. Dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en esta humanidad, el apóstol dice ahí en la carne, ahora lo que vivo en esta humanidad, lo vivo en Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, todo lo que yo hago en esta vida, todo lo que hago en la iglesia, todo lo que hago en la vida cristiana debe hacerse por fe, porque ahora Cristo vive en nosotros. Esa gracia está ahí, es inquebrantable, nadie te la puede quitar. El diablo te podrá decir, mire, te estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. Bueno, levántate con toda diligencia a tu fe, a lo que te hace falta, agréguele virtud, excelencia moral, agréguele conocimiento, agréguele dominio propio, amor fraternal, pero si te falta algo, agréguelo para que tu vida no siga decayendo espiritualmente. Pero tienes ahí todas las herramientas de gracia que Dios te ha dado, que Dios me ha dado, para que yo pueda seguir adelante. Así que mi hermano, yo lo animo en esta mañana para que no desmaye, para que siga adelante y para que usted pueda mantenerse viendo al invisible, viendo siempre al invisible. Así que mi hermano, aquí la gracia de Dios está todavía derramada, está entre nosotros. El Espíritu de Dios no se acaba, no se ha acabado, sigue perenne, eterno como siempre, y Él es el que nos sostiene. Dijo el salmista David, nos lleva aún más allá de la muerte. Y él tenía sus esperanzas. No se hablaba mucho de la redención, no había Biblia. Salmo capítulo 16. Y él dice, aún mis huesos reposarán confiadamente. Y aunque estaba en la ley, no conocía mucho, sabía que en el Señor tenía un refugio seguro. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana.